Hermanos, hoy vamos a terminar, si Dios lo permite, la segunda parte del libro de... ¿Qué libro estamos estudiando, hermanos? Nehemías. Hoy vamos a ver desde el capítulo 8 hasta el capítulo 14. ¿Así es, verdad, hermanos? Sí, pero vamos a saltarnos. Pero ¿verdad que hoy vamos a ver desde el capítulo 8 al 14, hermanos? ¿Tiene 14? No, no tiene. Solo tiene 13. Es para ver si ustedes alguna vez han pasado por ahí. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, desde el capítulo 8 hasta el 13. La razón por la cual yo estoy compartiendo Jesucristo en cada libro es porque esto nos va a dar un panorama. Cuando usted ya lea individual el libro, no va a tener problemas. Ya usted sabe dónde está eso. ¿De qué trata el libro de Nehemías? El libro de Nehemías es uno solo con el libro de Esdras. Son un solo libro. Y este libro de Nehemías relata el regreso de la cautividad de algunos exiliados que regresaron de la tribu de Judá. Acuérdense que la tribu de Judá pertenece al reino del sur. Al reino del sur. Solo son dos tribus que fueron llevadas cautivas a Babilonia. De ahí, según la profecía, iba a venir el Mesías, el Cristo. Las otras 10 tribus, que es el reino del norte, fueron llevadas a Asiria. ¿A dónde fueron llevadas? Cautivas. Jerusalén fue destruida, pero ellas ya no regresaron. Entonces ahora nuestro interés está en los exiliados que regresaron de la cautividad. Más o menos aproximadamente eran unos 3 millones que estaban en Babilonia, judíos. De esos, solo regresaron 50,000 aproximadamente. Entonces, ¿cómo regresaron ellos? Bueno, hubo una primera ola, un primer despertar, y hubo un líder que se levantó llamado Zorobabel. Zorobabel regresó a Jerusalén cuando estaban en ruinas, y Zorobabel se encargó de reconstruir el templo. ¿Qué reconstruyó Zorobabel? La otra ola se trata de Esdras. Esdras fue usado para regresar y reconstruir al pueblo. Y la tercera ola se da con Nehemías, que se trata de la reconstrucción de los muros. Y ahí nos vamos a concentrar hoy. Y como les decía hoy, una estructura sencilla de Nehemías es que el capítulo 1 al 7 trata de el regreso de Nehemías y la reconstrucción de los muros. Capítulo 1 al 7. Y del capítulo 8 al 13 habla de la reconstrucción moral del pueblo, ya de la vida de ellos interiormente. Y entonces ahorita, hermanos, vamos a ver el capítulo 8. ¿De qué trata el capítulo 8? Eso es lo que vamos a ver. El capítulo 8 es uno de los capítulos más hermosos que vamos a estar estudiando. ¿De qué trata el capítulo 8? Bueno, trata del libro que trata de cómo el pueblo se reunió en Jerusalén para leer la ley por el sacerdote Esdras y explicarla por Esdras y otros levitas. Este capítulo 8 trata de cómo al leer la Biblia y entenderla, produjo en el pueblo un gran avivamiento. ¿Qué
¿Qué produjo el leer la Biblia y entenderla, hermanos? Este gran avivamiento no era un avivamiento de bulla, de gritos, no. Era un avivamiento de vivir la palabra. Esto llevó al pueblo a humillarse delante de Dios. El pueblo había venido endurecido, pero este avivamiento de la lectura de la Biblia y de entenderla llevó a humillarse ante el Señor y a volverse a la palabra, a la ley, al pacto. Volvió al pueblo a arrepentirse y a vivir vidas como pueblo del pacto, pueblo que reflejara a Dios en su vivir, en su vivir. Así que, hermanos, de eso trata el capítulo 8 y vamos a leer algunos párrafos de este capítulo. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban, hermanos? Atentos al libro de la ley. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Había una claridad al leerlo. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. 8:11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué podemos ver a través de esta narrativa bíblica? Que siempre que el pueblo se alejó del pacto, Dios usó algo para atraerlos. Usó la lectura de la ley para atraerlos. ¿Qué usó Dios, hermano? La lectura de la ley para atraerlos nuevamente a una relación con Él. Porque es a través de la lectura de la ley que nosotros podemos conocer lo santo que Dios es y lo pecaminoso que nosotros somos. ¿Qué fue lo que pasó cuando se les explicó el libro de la ley y ellos pudieron entender la ley? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo ya dije, cuando el pueblo se les leyó la ley, se les explicó adecuadamente y el milagro de pudieron poner atención y entendieron por el Espíritu la ley, pasaron varias cosas. Conocieron la santidad de Dios. ¿Conocieron qué, hermano? La santidad de Dios. Y a la misma vez, cuando uno conoce la santidad de Dios, también el pueblo, hay algo que ocurre.
uno conoce su pecado. ¿Uno conoce qué, hermano? Su pecado. Ese es el poder de la palabra explicada. Eso fue lo que sucedió ahí en el pueblo. Cuando ellos leyeron la ley, se les explicó adecuadamente. Y Dios hizo el milagro de hacerles entender. Ellos pudieron conocer la santidad de Dios, que Dios no era cualquier cosa. Ellos conocieron a un Dios santo y también conocieron su pecado. Esto sucede como en el caso de Isaías 6. Una consecuencia de conocer la santidad de Dios, uno dice, soy de labios inmundos. Ayúdame, Señor. No ayuda al otro, cambia al otro, no, cámbiame a mí. Yo necesito cambiar. Ahora bien, según lo que leímos, ¿qué produjo esto? Tristeza de corazón. ¿Qué produjo? Tristeza de corazón. Hermanos, si usted va a un médico y el médico le dice la verdad acerca de su cáncer, es una buena noticia porque usted no sabía, pero es una mala noticia. ¿Y usted cómo se siente? Tengo cáncer, felicítenme. No, tengo cáncer, ayúdenme. Tristeza. Y eso es lo que produce realmente el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento producido por la palabra, por su espíritu, produce tristeza de corazón. ¿Qué produce, hermano? He ofendido a Dios. Lo he tratado tan bajo. Tristeza porque entendieron que la ciudad fue destruida y ellos eran esclavos por el pecado de ellos, por invalidar la ley. Pero luego, después de la tristeza produjo alegría. ¿Qué vino después de la tristeza, hermanos? Alegría. Fíjese. ¿Por qué produjo alegría? Porque comprendieron que a pesar de eso, Dios les había perdonado. Y si ahora estaban reunidos ahí, era por la misericordia de Dios. Hermanos, me estoy explicando, me estoy dando a entender un poquito. Bueno, vamos a una aplicación de lo que, porque estamos viendo el mensaje original, como el mensaje para ellos. ¿Qué pasó ahí? Ahora vamos a nosotros. Hermanos, ¿no crees que debemos orar para que, como dijo Pablo, nosotros como iglesia, Dios abra nuestro entendimiento para que conozcamos quién es Dios? ¿No crees que debemos de orar a Dios para que nos dé entendimiento, para que podamos conocer quién verdaderamente es Dios y quién es Jesús realmente? Hermanos, al tener una visión de la santidad de Dios, tendremos una visión correcta de nuestra condición pecaminosa. Si nuestra cosmovisión, si nuestro entendimiento de Dios es correcta y bíblica, ¿qué va a pasar, hermanos? Dependiendo de la cosmovisión que tengamos de Dios, así será nuestra manera de vivir. Así será nuestra manera de vivir. ¿Sabe por qué hay gente que vive el evangelio y es tan fiel a la palabra y fiel a sus iglesias? Porque la cosmovisión que tienen de Dios es esa, es correcta. Que Dios nos escogió no para hacer lo que queramos, sino lo que Él quiere. Amén, hermano.
sea, si Dios es un Dios santo, ¿yo puedo vivir como yo quiero en desobediencia? No. Ahora, si mi Dios es un Dios que no es santo, entonces yo puedo vivir como yo quiero. Pero si al Dios que yo estoy siguiendo, al Dios que yo estoy conociendo, Él es santo y nosotros somos una sana iglesia con una sana doctrina, entonces eso se va a producir en medio de nosotros. Si tengo una visión correcta de Dios, yo voy a vivir en obediencia. Si tengo una visión incorrecta, yo voy a decir, yo puedo desobedecerle a Dios y no me pasa nada. Yo puedo vivir así. ¿Cómo se sentirían ustedes, esposas, con un marido así? O perdón, ustedes esposos, con una esposa así. No, este hombre, yo le puedo ser infiel, puedo obedecerle de vez en cuando, lo que él diga, a veces sí, a veces no. Pero verdad, yo así vivo con mi marido y vivimos bien. Lo importante es que Él me provea. No. El matrimonio es un reflejo de Dios. El matrimonio fue creado para ser fiel el uno al otro, agradarse el uno al otro. Porque el matrimonio refleja la relación de Dios y su pueblo. Por ejemplo, si el entendimiento que yo tengo de la Biblia es incorrecto, yo puedo maltratar a mi esposa. ¿Y qué? Pues no soy hombre, pues. Y no todos lo hacen, pues. Si mi entendimiento de la Biblia no es correcto, y si mi entendimiento de lo que es Dios, lo que Dios desea de mi matrimonio, yo puedo maltratarla y después le pido perdón. A las mujeres así son, lloronas. No. Si mi entendimiento de Dios es correcto y de las Escrituras es correcto, lo primero que yo voy a decir, no, mi esposa antes de ser mi esposa es una hija de Dios. Cuidado. Y no se meta con una hija de Dios. Amén, hermanos. Cuidado. Porque ella es una hija de Dios, primeramente. Y segundo lugar es la esposa que Dios me ha dado. Hay un diseño en el libro de Efesios capítulo 5, cómo convivir con ella sabiamente. Pero eso dependerá de la cosmovisión que yo tenga de Dios a través de este libro. Me alegra que hoy hayan muchos jóvenes, muchas esposas y muchos esposos aquí. Me alegra. Vamos a aprender muchas cosas. Vamos a ser transformados. Y muchos solteros y solteras, porque tienen hijos. Vamos a aprender cómo, porque ellos llevan la imagen de Dios. Ellos no, si son hijos de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Los esposos, las esposas que están acá, levanten la mano. Si su cosmovisión es correcta de Dios, ustedes deben de respetar más a su esposo que a mí. ¿Entiende? Ustedes deben de respetarlo, deben de tener reverencia a él. Porque es el orden, ¿verdad? Establecido. Hermanas y hermanos y jóvenes, ¿no crees que debemos pedir a Dios un avivamiento, un deseo renovado de leer la palabra y entenderla para conocer mejor a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad como pueblo de Dios? De eso trata el capítulo 8. Vamos al capítulo 9. Fíjese bien, el capítulo 9 habla de los efectos que produjo la lectura, el entender la palabra. El capítulo 9, ¿de qué trata, hermanos?
de los efectos de haber leído la palabra correctamente, de haberla entendido correctamente. Entonces, por eso el capítulo 9, este precioso capítulo, se puede ver el arrepentimiento. ¿Se puede ver qué, hermanos? El arrepentimiento y la confesión de pecados que produjo entender la palabra de Dios. Se puede ver en este capítulo, de los versículos 2 al 3 y del 4 en adelante, se ven algunos levitas predicando a todo el pueblo la historia de la redención. ¿Qué efectos produjo en el pueblo el entender correctamente la palabra de Dios? Veamos Nehemías 9:2. Mire lo que dice. Nehemías 9:2. Dice: y los descendientes de Israel, ¿qué hicieron, hermano? 9:2, ese es. Se separaron, ¿verdad? De todos los extranjeros. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Estaban ahí, andaban de novios con el mundo. Ya para ellos era normal eso. Pero se separaron. Como dice Corintios, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ellos entendieron eso. Es que yo me siento mejor con los impíos que con los cristianos. Cuidado. En ellos no está la simiente, en nosotros sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puesto de pie cada uno en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor, su Dios. Unas 5 horas fueron las que leyeron. Un culto de 5 horas, leyendo la palabra, hermano. Dicen que en los avivamientos genuinos, una de las cosas que surge en el alma es un deseo de leer la palabra. Y dicen que en reuniones así la pueden leer y leer y leer y no es aburrido. Y la gente atenta, lea más, lea más, lea más. Y 5 horas. Hermanos, aplicación. Queridos, jóvenes y adultos, ¿estás leyendo la palabra diariamente? ¿Qué pregunté, hermano? El día sábado. Hey, vieja, ¿dónde está la Biblia? Ahí está debajo. ¿A dónde? Llena de polvo. ¿No me viste la Biblia, vos? ¿Estás leyendo la palabra diariamente? ¿Estás disciplinando al cuerpo? Porque el cuerpo quiere todo menos la Biblia. Estoy hablando con los nacidos de nuevo. La carnita quiere todo. Horas y horas. ¿Estás leyendo la palabra diariamente? Me decía una sobrinita: tío, es que el pecado nace. Y ella descubrió chiquitita que el pecado nacía. Es que, mire, tío, me limpio de un pecado y nace otro. Pues hay que estar cortando diariamente, como las mechas de las candelas. ¿Cómo se le llama eso? ¿Estás leyendo la palabra diariamente? ¿Podando el jardín? ¿Te esfuerzas para venir a oír cada vez que se prepara y se sirve? ¿Te esfuerzas para venir y oír cada vez que se prepara y se sirve? ¿O la menosprecias días
y días, hoy no tengo ganas, no voy a ir. ¿Por qué no vino el hermano fulano? No tenía ganas. Yo también tengo esa batalla, pero yo no le voy a dar alimento a mis ganas o a mis no ganas. O sea, yo lo pongo en servidumbre a mi cuerpo, porque mi cuerpo a veces no tiene ganas de ir a trabajar, pero hay que ir a trabajar, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Jefe, hoy no voy a ir a trabajar porque fíjese que estoy sin ganas, de verdad. Sin comer se va a quedar. El que no trabaja no come. La mamá lo va a alimentar, qué vergüenza. El papá, no, el papá ya trabajó. La palabra que se te explica el día domingo está causando algunos cambios en tu manera de entender a Dios y en tu manera de vivir como esposo, padre, madre, empleado, jefe. La palabra que te está compartiendo está causando un cambio en tu vida, de tal manera que estás cambiando como esposa, como esposo, como padre, como madre, como empleado y jefe, y todos pueden decir: este hombre está cambiando. Los de tu casa y con lo que te relacionas puedan ver que cada día te pareces más a Cristo y menos al mundo. No, yo no estoy hablando de ser legalista, hermano. Eso es malo, eso es malo. No, estoy hablando del carácter de Cristo en el hogar, del carácter de Cristo con los vecinos. Querido vecino, buenos días, ¿cómo ha estado? Quiero decirle, nunca se lo he dicho, que estoy para servirle. Con mi casa y yo estamos para servirle, querido vecino. Yo también, pero él por educación. Tú porque te nace de que has tenido una relación fresca con la palabra de Dios. Buenos días. No lo aguanto. Es la imagen de Dios. Capítulo 10. Continuamos, hermanos. El capítulo 10 es un capítulo muy hermoso. Habla de todos los que al entender la ley y volverse a Dios hacen pacto de andar conforme a la ley y guardarla. Este pacto también contenía el compromiso de contribuir. ¿El compromiso de qué? Con las primicias y diezmos y recursos para la casa de Jehová y sostenimiento de los levitas y sacerdotes. Y para constancia, ¿sabe qué pasó? Firmaron el pacto. Pero fíjese que a mí me pone pensativo. Siempre son pocos. Los que firmaron el pacto ahí son 84, ¿ve? Cuéntenlo, va a ver. ¿Cuántos son los que firmaron el pacto, hermano? Yo me he estado pensativo. ¿Cuántos habían en Babilonia, hermanos? 3 millones. ¿Cuántos subieron? Según el dato son 42,000, pero totalmente fueron 50,000. Pero los que firmaron el pacto, ¿cuántos fueron, hermano? 3,050,000 aproximadamente subieron. De estos solo se comprometieron por escrito que guardarían y andarían conforme a la ley 84. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia, hermanos? ¿Eres de los que asisten a la iglesia de vez en cuando? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Estás yendo a la iglesia de vez en cuando? Y como dice Cuarto de Guerra, ¿es que tu pastor predica de vez en cuando? ¿Eres de los que asisten allá, verdad? Cuando no tienes algún, o asistes regularmente, o fielmente.
¿Eres de los que te comprometes con la membresía o permaneces como oyente? No, no, no. Yo de comprometerme, sí, con el gimnasio sí. Yo ahí me comprometo y ahí estoy. Yo me comprometo en la escuela, ahí todo el año. Yo me comprometo en el colegio, en la universidad, X curso. No, pero con la iglesia no. Es que eso de ser miembro hay que tener cuidado. ¿Eres de las personas generosas y responsables con la casa de Dios? ¿O de los que la descuidan, actúan con mezquindad o irresponsabilidad? ¿Eres de los que, hoy es día de misiones? Hoy es día que Dios me bendijo. Esto es para la casa del Señor. Seguimos con el capítulo 11. ¿Seguimos o no, hermano? 11 y 12. Vamos a resumir el capítulo. Yo estoy predicando la palabra, hermano. Yo hablé de eso porque ahí está en la palabra. Que solo 84 se comprometieron. El 11 y el 12 habla de la repoblación de Jerusalén. ¿De qué habla el 11? Y se le llama a Jerusalén cuando ya estaba repoblada, porque estaba bien destruida en el interior. Entonces la gente se quedaba fuera de los muros, pero habría que poblar la ciudad. Y se le llama a Jerusalén la ciudad santa, consagrada, una ciudad dedicada al servicio de Dios. Eso significa la ciudad santa de Jerusalén. Una ciudad consagrada al servicio del Señor. No era una ciudad cualquiera, una ciudad dedicada al servicio del Señor. Hermano, mi casa está al servicio del Señor para hospedar. Mi casa está al servicio del Señor para poder levantar ahí una casa de discipulado. Está al servicio, hermano, ¿verdad? Y si no hay quien dirija y soy mujer, pues voy a invitar a mujeres yo. Para estar ahí, mi casa es para eso. Una casa dedicada, una casa santa. Y el capítulo 12 habla de la dedicación del muro. Como quien dice, este muro no lo hemos llevado a cabo nosotros, ha sido Dios. Dice el hermano Carlos Contreras allá en México que ellos tienen un templazo y a la misma vez una escuela ahí mismo, un mismo campo. Una hermana diezmó el terreno, un diezmo pequeño, dio el terreno de diezmo. Sí, esa sí sabía para qué se usaban los terrenos. Y esta hermana, bueno, y dice el hermano Carlos que ellos son bien llenos de gracia, bien llenos de gracia. Él le dijo a la congregación, miren, cuando inauguremos esta casa, inauguremos toda esta construcción, en vez de hacer algaberillo y gritar con júbilo y todo, vamos a entrar, le dijo, humillados, le dijo, con la cabeza agachada. Y vamos a decir, esta obra la ha hecho el Señor. No que nos iban a alegrar, hermano, pero Él da a entender eso, ¿verdad? Una actitud humilde de una ciudad santa, una ciudad consagrada, un muro dedicado. Es que esto lo hizo el Señor. Fue el Señor quien nos dio fuerza para no hacer caso a los ataques de Tobías y Sanbalat. Fue Dios quien nos ayudó, nos proveyó, tocó al rey. Así que este muro le pertenece al Señor. Nuestras vidas, todo lo que tenemos, le pertenece. Todo esto fue como producto de haber sido expuestos a la palabra leída y haberla entendido. Y ahora venimos al capítulo 13. Este capítulo es más hermoso que los otros. Porque narra de que el pueblo
continuó leyendo el libro de la ley. ¿De qué narra este capítulo? De que el pueblo continuó leyendo el libro de la ley. Por 3 veces en Nehemías se habla claramente de que al pueblo se reunió para leer la ley, para entenderla y para practicarla. De eso habla este capítulo. Y entonces la lectura de la ley tuvo como consecuencia la purificación y santificación continua del pueblo. ¿Qué tuvo como producto, hermano, la lectura de la ley? La purificación, la santificación continua de ellos. Mire, capítulo 13, versículo 1 al 13, se ve la obediencia de ellos. ¿Qué se ve, hermanos? Vamos a cortar con los yugos desiguales. Sí, hay que ser amigos de los impíos, pero para ganarlos para Cristo. Vamos a cortar con las malas conversaciones. Vamos a cortar con todo eso. Versículo 4 al 9. Aparece el pecado del sacerdote Eliasib. Al parecer, según la narrativa, Eliasib, siendo sacerdote, había emparentado con Tobías. Imagínense, hermano. ¿Con quién había emparentado, hermano? Tobías, hermano, el enemigo más tremendo de la construcción. Y lo hospedó, fíjense, ¿saben a dónde lo hospedó? En la cámara donde guardaban los diezmos. El lugar escogido para guardar los diezmos de los levitas. Del versículo 10, pero Nehemías, hermano, lleno de la palabra y del seno de Dios, lo echó fuera. Le tiró los tiriliches, así dice en una versión, ¿sí? Lanzó los tiriliches, dice, a la calle. Del versículo 10 al 14 se narra el abandono de la casa de Dios, del pueblo, y de volver al orden establecido para los levitas. Nehemías en su segundo viaje vino y los levitas no, ahí andan trabajando. Pero si los levitas tienen que estar consagrados aquí en la casa del Señor, adorando al Señor, sirviendo al templo. ¿Y qué andan haciendo? Allá andan jalando bueyes. ¿Y por qué? Pues si la gente no trae los diezmos. La gente no trae una miseria. ¿Y entonces cómo van a estar ahí? No, dijo Nehemías, eso no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es dadivoso, da para el mantenimiento de la casa. Y Nehemías ordenó eso. ¿Por qué? Porque el pueblo y Nehemías habían entendido la palabra de Dios. Versículo 15 al 22 habla de la santidad, la santificación del Sabbat. Ellos ya se habían puesto a trabajar el día sábado y como cualquier otro día normal, ¿verdad? A comerciar, aún habían comerciantes alrededor el día sábado y Dios había ordenado al pueblo de Israel, que debía de guardarse un día para el Señor. Pero ellos no, un día normal para ellos, para negociar, para hacer pisto, para viajar, para sus amigos. Bueno, en aquellos días no había playa. Y del versículo 23 al 31, la purificación del yugo desigual. La palabra había hecho grande efecto en este pueblo. Ahora veamos algunas aplicaciones. Listos, hermanos. También listo el hermano Joe, que yo también estoy expuesto acá. La palabra de Dios ha santificado y obrado en ti para ver el yugo desigual con los incrédulos como un pecado. ¿Estás enseñando esto a tu generación acerca de que no se unan en yugo desigual con los incrédulos? ¿A tus nietos, a tus hijos? ¿Estás enseñando eso? La palabra de Dios ha santificado y obrado en ti para ser responsable
que sientas carga por la casa de Jehová, la iglesia, y le des al Señor lo que es del Señor? Cuando recibes tu salario, ¿apartas lo que es del Señor primeramente? ¿O hay un abandono de la casa del Señor en tu vida? Sí, pero el hermano Job de ahí come. Los que sirven en el altar de ahí comen. No me importa. No me importa. La palabra del Señor ha santificado tu vida al grado que guardas el día del Señor para lo que Dios lo ha destinado, día de el Señor. ¿Cuál es el día del Señor, hermanos, según el Nuevo Testamento? El día domingo. Estaba yo, dice Juan, en el día del Señor. Yo no estoy diciendo, hermanos, que vamos a hacer así sin misericordia, porque hay cosas que hay que hacerlas, no se puede, como sacar a un asno, sacar a un criado, ayudar a otro. Pero el día domingo es el día de el Señor. Y estoy hablando con los miembros. El día del Señor para todas las generaciones. El hermano Sugel Michelén aconseja que el día del Señor, si tienes un culto, ve a tu casa, lee el libro, aprovecha toda la tarde, pero no te dediques a cosas. Dedícalo al Señor, conságralo al Señor. Los israelitas aprendieron a través de la lectura de la palabra. Y ellos debían de enseñar, según el Salmo 78, a la generación que todavía no había nacido, con el modelo, con su ejemplo. Si usted tiene niños y niñas, no los deje en casa, procure, porque usted de esa manera está enseñándoles a ellos el nuevo nacimiento. Dejémoselo al Señor, o lo que van a decidir ellos grandes, allá ellos. Hay momentos que ya cuando están grandes solo la oración podemos, pero mientras están pequeños no los deje en casa. A menos que no sean sus hijos. Usted no puede traer a los niños de los vecinos. Hay que usar el día del Señor para lo que el Dios lo ha destinado. Y hermanos, ahora yo pecaría si no presento esto. ¿Dónde encontramos a Cristo en este libro? Yo pecaría, más si ya lo sé. ¿Dónde encontramos a Cristo en este libro? Y esto es hermoso, hermanos. Pido gracia para poder compartirlo con ustedes, que tanto los jóvenes como los adultos puedan entenderlo. Fíjese, hermano, un énfasis que se le da en el libro de Nehemías, un énfasis, es que, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Que es la palabra de Dios la que produce los efectos. La lectura, el entender la palabra. En el libro de Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios usó la palabra. ¿Qué usó Dios, hermano? Para crear, para ordenar y para llenar. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Qué Dios usó ahí para hacer tres cosas, hermano? Para crear, ¿para qué, hermano? ¿Para qué otra cosa? Para ordenar lo que estaba desordenado y para llenar lo que estaba vacío. ¿Qué usó Dios, hermano? La palabra de Dios. ¿Qué tres cosas hizo la palabra de Dios en Génesis, hermano?
y llenar. Fíjese que en el libro de Éxodo, cuando el pueblo se reunió en Éxodo 24, como el pueblo siempre se alejaba de Dios, y nuevamente para ratificar el pacto de que andarían nuevamente, ¿sabe qué usaba Dios? Usó Dios la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué Dios usó, hermano? Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, Porque tanto en Génesis como en Éxodo, en Josué y en Esdras, el énfasis es la palabra de Dios. Que se lea la palabra, que se entienda, que se esté ante la palabra de Dios, a los pies de la palabra de Dios. Y en el libro de Nehemías, a través de 3 pasajes, fíjese bien, 3 pasajes, nos enseña que Dios reconstruye la condición moral del pueblo a través de su palabra escrita. ¿A través de qué reconstruye Dios la condición moral del pueblo, hermano? Por medio de entenderla. Para que entendiendo el sentido de la palabra haya arrepentimiento y haya una consagración a vivir según la ley de Dios. En el libro de Nehemías, por último, se les enseña cómo deben vivir entonces, santificándose diariamente. ¿Santificándose cómo? Diariamente, cortando el pecado diariamente, Lo puede ver en Nehemías 8.1, Nehemías 9.1 y Nehemías 13.1. Entonces, ¿cómo esto que acabo de decir y lo que aparece en Nehemías habla de Cristo? ¿Dónde vemos a Jesús acá? En la palabra misma. En aquel tiempo, lo único que Dios usó para causar arrepentimiento y santificación en el pueblo fue ¿qué, hermanos? La palabra. Cristo es esa palabra encarnada. ¿Se entendió, hermano? Esa palabra que sustentaba, que alimentaba, que exhortaba, que creaba, que llenaba el vacío de las personas. Esa palabra que ordenaba era Cristo. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne. Repite conmigo. Y la palabra se hizo carne. Y tabernaculizó, dicen una versión. Hizo tabernáculo. Habitó entre nosotros. Y dice el Juan, y contemplamos su gloria, ya no en la palabra escrita, contemplamos aquel que es la palabra. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué dice? Esa palabra se hizo carne en la persona de Jesucristo, pero Él era lleno de gracia, hermano. Él no era legalista, pero mantenía la verdad. A tal grado que cualquier bolo se podía reunir con Él y no se sentía condenado. Hermanos, yo no puedo presentar a esta palabra de una manera mejor que en Mateo capítulo 5. No lo busquen. En Mateo capítulo 5 hasta el 7 y el 24 aparece el famoso Sermón del Monte. ¿Qué aparece, hermano? Ahí, hermano, la palabra. Ahí, hermano, ya no era Nehemías leyendo, Esdras, era el verbo hablando la palabra de Dios. La palabra que da vida eterna. Todos los que la oyeron dijeron:
siento que me está transformando. Siento que me quema al oír esta palabra. Cuando Jesús hablaba, amados, jóvenes, gracias por haber venido, adultos. Cuando tú te reúnes diariamente con la Biblia. ¿Qué acabo de decir, hermano? Cuando tú te reúnes diariamente. Es que diariamente el pecado a mí me demanda mi vacío, mi falta de santidad, mi desorden, me anima a pecar. Bueno, esto es a mí, hermano. Yo tengo que poner el cuerpo en servidumbre, traerlo como esclavo y decir, no, hoy vas a leer la Biblia, te guste o no. Vamos a escudriñar la Biblia y vamos a pedirle al Espíritu Santo que podamos entender este capítulo y que me santifique, porque si no me santifica, entonces me mundanalizo. Cuando tú te reúnes diariamente con la Biblia y la lees pidiendo entendimiento al Espíritu, tu vida no será la misma. Amén, hermanos. Tu vida no será la misma. Si lo haces de verdad, tu vida será cada día más como Cristo y menos como este mundo. Si lo haces y vives una vida descuidada, si no lo haces y vives una vida descuidada con la palabra, tu vida cada día será más como el mundo y menos como Cristo. ¿Oíste, hermano? ¿Oíste, hermano Job? ¿Oíste, querido Job, querido joven, querida joven? No digas, pues, no le eches las culpas a otro. Es que yo me fui de la iglesia porque hay mucho problema. En toda iglesia hay muchos problemas. Y entre más grandes, más problemas. El día que te descuidas, y estoy hablando para mí también, y no lees, no te pones como María frente a Cristo a oír la palabra de Dios, ese día serás más como el mundo y menos como Cristo. Puedes poner cualquier excusa, pero tú eres responsable, si eres nacido de Dios, de cuidar ese jardín. La lectura de este libro, le dijo alguien a otro, te alejará del pecado. El pecado te alejará de la lectura de este libro. ¿Por qué no siento ganas y de verdad, y no lo hago, de leer la palabra? Porque hay pecado. Debes devolverte a Dios. Este libro que tengo en mi mano izquierda es un libro vivo. ¿Cómo es un libro, hermano? Vive y es eficaz. No lo descuidemos. Señala a Cristo, la palabra que dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermanos, ustedes se pueden ir todos, incluso, no sé por qué lo digo, pero yo me voy a mantener en la palabra. Tú puedes pasar situaciones difíciles en tu hogar y todo, bueno, puedes tener un montón de dificultades, pero mantente en la palabra, porque la palabra te va a dar vida, te va a dar ánimo, y a la postre, el estar con la palabra es el ministerio más grande que hay. No son los números. La iglesia, qué chiquita la suya, hermano. Predica profundamente la palabra, predica cada día más profundamente, dedícate a la palabra, y si Dios quiere hacerla crecer, la va a hacer crecer a su tiempo. Pero no es el ministerio exitoso
o visible, lo que hace exitosa a una iglesia es si estamos entendiendo la palabra de Dios, si estamos alrededor de ella, si la palabra tiene un gran valor, si Jesucristo es precioso para nosotros. Hemos estudiado este libro de Esdras, Nehemías, qué precioso. Vamos a continuar con Esther. Oren por mí, por favor. Oremos unos por los otros. Ora, si algo Dios te ha hablado, vuélvete al Señor. Por algo Dios te ha enseñado a leer y a ver. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy puede ser un día de un gran milagro, en el cual una vida diga: hoy es el día de volverme a Dios. Yo no voy a menospreciar la palabra diaria ni la palabra de las reuniones, no voy a menospreciarla. Ha sido enviada y dada para mi necesidad. Gracias, Señor. Yo voy a proclamar esta palabra también a otros. Voy a buscar cómo discipular a otros, cómo influenciar, cómo instruir a otros en la sana doctrina que tiene como meta presentar claramente el Evangelio de Cristo. Claramente el Evangelio de Cristo. Oh Señor, que aunque no cantemos ahora, produce en nosotros un despertar, un avivamiento, Padre, en el nombre de Jesús.